El polvo del desierto de Sonora se pegaba al parabrisas del Kenworth como un sudario. Arturo Valdés, camaleón, en la frecuencia de la radio CB, apretó las manos en el volante. A sus 63 años, cada nudillo era un mapa de carreteras y fatigas. El motor del Valiente, como llamaba a su tráiler, era un ronroneo grave que había sido la banda sonora de su vida durante 40 años. Pero hoy, ese sonido no le daba consuelo. El teléfono asegurado en el tablero vibró rompiendo la monotonía. Era Mateo, su hijo. La voz de Mateo sonaba tensa, adelgazada por el miedo. Papá, los doctores en la clínica de Houston dicen que el tiempo se acaba. La médula de Sofía no reacciona al tratamiento. Encontraron un donante compatible, papá. Uno solo en toda la base de datos. Arturo sintió que el corazón le daba un vuelco. Sofía, su nieta de 8 años. La luz de su viudez. ¿Quién es, mijo? ¿Dónde está? Muevo el Valiente ahora mismo. Hubo una pausa. Arturo oyó el sonido filtrado de los monitores del hospital. Es en México, papá. En un lugar, La Soledad, en Sonora. No aparecen los mapas nuevos. Es el pueblo de la abuela Elena. Arturo casi frena en seco en media carretera federal. La Soledad. Un nombre que no había pronunciado en 4 décadas. Un lugar enterrado en su memoria junto al rostro de su esposa muerta. Papá, ¿sigues ahí? La donante se llama Elvira. Elvira Gámez. Elvira, la hermana mayor de Elena. La mujer que le había maldecido en el funeral de su propia hermana. Entendido, mijo, dijo Arturo, su voz recuperando la calma del profesional. Conozco el lugar. Está fuera de la ruta, es una brecha vieja. Voy para allá. Dile a los doctores que aguanten. Diles que la voluntad de un hombre puede mover montañas, y yo voy a mover este desierto si es necesario. Colgó antes de que Mateo pudiera notar el temblor en su voz. Planeamiento. Eso era lo que se necesitaba. Napoleon Hill siempre lo decía en esos libros que Elena le leía. El deseo es el punto de partida de todo logro. Y su deseo de salvar a Sofía era un incendio. Ajustó la ruta en el GPS que protestó. Ignoró la tecnología y confió en su memoria. Tomó la salida olvidada, una cicatriz en el asfalto que se convertía en terracería. El sol caía como plomo. Encendió la radio CB, más por costumbre que por necesidad, estática. Y de pronto, una voz clara, vieja, como salida de una tumba. Aquí fantasma del desierto, llamando al camaleón. ¿Me copias, camaleón? Arturo agarró el micrófono. Fantasma. Hacía años que no oía ese indicativo. Aquí, camaleón, fantasma. Te copio fuerte y claro. ¡Qué milagro! El milagro lo vas a necesitar tú, respondió la voz. La frecuencia dice que tomaste la brecha del muerto. Esa ruta solo lleva a La Soledad. Te lo digo como amigo, camaleón. No entres al pueblo viejo. Un escalofrío recorrió a Arturo, a pesar del calor de la cabina. ¿Por qué, fantasma? Llevo prisa. Un asunto de familia. Ese pueblo no deja ir a nadie. Menos a ti, Arturo Valdés. Esa gente tiene memoria larga y corazón de piedra. Arturo miró la brecha que se abría frente a él. Un camino estrecho entre cactus y rocas. Ya no podía dar la vuelta. El tiempo de Sofía corría. Agradezco el consejo, fantasma, dijo Arturo al micrófono, su decisión tan sólida como el acero de su camión. Pero ya es demasiado tarde. Apagó la radio. El único sonido era el crujir de la grava bajo las 18 llantas. El Valiente se sacudía con violencia. La brecha era peor de lo que recordaba. Hacía 40 años, este era un camino de comercio. Ahora era una herida olvidada. Arturo se concentró en la conducción, sus pensamientos derivando inevitablemente hacia Elena. Elena y Elvira. Eran las dos caras de la misma moneda. Elena era la luz, la risa, el agua fresca. Elvira era la sombra, el deber, la tierra seca. La familia Gámez había sido importante en la región, dueños de tierras que prometían minas de plata. Pero las promesas se secaron junto con los pozos. Cuando Arturo, un joven trailero sin un peso pero con un mundo en los ojos, conoció a Elena en una feria del pueblo, el destino se selló. Elvira la mayor, la que cargaba con la responsabilidad de salvar el patrimonio familiar, tenía otros planes para su hermana. Un matrimonio arreglado con el hijo de un político,
alguien que podría reactivar las inversiones de la familia. Pero Elena escogió el amor. Escogió a Arturo. La noche que se fugaron, Arturo recuerda haber mirado atrás, viendo la silueta de Elvira en la puerta de la gran hacienda. No gritó, solo se quedó ahí. Y su silencio fue más aterrador que cualquier maldición. Ahora 40 años después Arturo regresaba, no como el joven que robó un tesoro, sino como un viejo pidiendo limosna. La filosofía que había adoptado en la carretera le decía que todo pensamiento, positivo o negativo, tiene el poder de manifestarse. Durante 40 años había temido este reencuentro. Y ahora, su peor temor era su única esperanza. El pueblo apareció de golpe. La soledad. No era un pueblo, era un esqueleto. Las casas de adobe se estaban derritiendo de regreso a la tierra. El viento soplaba entre ventanas vacías. No había un alma en las calles. Estacionó el tráiler, el motor del Kenworth sonando como un sacrilegio en el silencio. Solo una casa parecía viva. La hacienda de los Gámez, al final de la calle principal. Estaba descarapelada pero entera. La puerta de mezquite seguía siendo imponente. Arturo bajó de la cabina. Se sintió pequeño. Caminó hacia la puerta. Cada paso un eco de la noche en que corrió en dirección contraria. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Elvira Gámez estaba ahí. El tiempo no la había suavizado. Era más delgada. Su cabello era una corona de plata recogida con severidad, y sus ojos negros eran los mismos, carbones ardiendo con una memoria implacable. No parecía sorprendida. Sabía que algún día volverías, dijo Elvira. Su voz era como el filo de un cuchillo. Solo la muerte o la desesperación te traerían de vuelta a mi puerta. Por tu cara, creo que son ambas. Elvira, dijo Arturo quitándose el sombrero. Es mi nieta. Tu nieta, repitió Elvira saboreando la palabra con desdén. La hija del hijo que tuviste con mi hermana, la hermana que mataste. Elena murió de una fiebre, Elvira. Eso lo sabes, dijo Arturo, su voz baja, tratando de contener la vieja ira. Murió lejos de su casa, lejos de mí. Murió en un hospital sin nombre en lugar de estar aquí, en su tierra donde pertenecía. Tú te la llevaste. Elvira se hizo a un lado. Entra. No vamos a dar espectáculo a los fantasmas. El interior de la hacienda era un museo de la decadencia. Muebles finos cubiertos de polvo. En una esquina, sobre una silla desvencijada, Arturo vio un viejo bolso de viaje, un Louis Vuitton auténtico, con las iniciales EG grabadas, un recordatorio de la riqueza que se había desvanecido. Sirvienta no tengo, dijo Elvira, sentándose en una silla alta, como un trono. Habla. ¿Qué quieres de mí? Mi nieta, Sofía, tiene 8 años. Se está muriendo. Leucemia. Necesita un trasplante de médula. Los doctores en Houston hicieron una búsqueda mundial. Solo hay un donante compatible. Elvira levantó una ceja. Déjame adivinar. Eres tú, Elvira. Eres la única. Arturo sintió la humillación de la súplica, pero la apartó. Te lo pido. No, te lo ruego. Ven conmigo. Salva a esta niña. Es la sangre de Elena. Elvira se rió. Una risa seca sin alegría. Sangre de Elena. ¿Y qué hay de ti, Arturo? ¿Crees que puedes venir aquí después de 40 años de silencio a pedirme que salve lo que queda de tu linaje? ¿Tú que destruiste el mío? Yo no destruí nada, Elvira. Elena me amaba. Elena era una niña tonta, gritó Elvira golpeando el brazo de la silla. Teníamos un plan, un futuro. Ese matrimonio la habría salvado a ella y a este pueblo. Pero llegaste tú, con tu camión y tus promesas de asfalto. ¿Y qué le diste? Una vida de segunda, muriendo en el parto de tu hijo. Eso no es verdad. Para mí, lo es. Elvira se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el pueblo muerto. Yo me quedé. Yo vi cómo todo se caía a pedazos. Yo cuidé a nuestros padres hasta que murieron de tristeza. ¿Y tú? Estabas en la carretera, libre. Ahora vienes a pedirme la vida de tu nieta. Arturo sintió una oleada de desesperación. Esto no es justicia, Elvira. Es venganza. Y la estás cobrando en una niña inocente. Justicia, venganza, son la misma cosa cuando has perdido tanto como yo. Elvira se volteó, sus ojos fijos en él. La respuesta es no. No iré a ningún lado contigo. Puedes quedarte aquí y ver morir tu esperanza,
así como yo vi morir la mía. O puedes irte, pero de aquí no saco nada. Vete de mi casa. Arturo se quedó inmóvil. El plan, la voluntad, todo se estrellaba contra ese muro de odio antiguo. No me iré sin ti, dijo. Elvira sonrió. Entonces te quedarás aquí para siempre, camaleón, porque en la soledad el tiempo se detuvo, y yo soy la dueña de todos los relojes. Arturo salió de la hacienda y regresó al Valiente. El sol de la tarde era brutal. Se sentó en la cabina, el aire viciado y caliente. La desesperación era un sabor metálico en su boca. ¿Qué hacer? No podía tomarla por la fuerza. No podía convencerla. Había subestimado la profundidad de la herida de Elvira. Miró el teléfono. Sin señal. Estaba atrapado. Un hombre no es derrotado hasta que acepta la derrota como una realidad. Eso lo había leído. Tenía que pensar. Tenía que haber otra manera. No vino aquí para fallar. La vida de Sofía dependía de un cambio de mentalidad. ¿Qué valoraba Elvira más que su odio? Orgullo, legado, familia. De alguna manera, tenía que hacerle ver que Sofía era su legado también. Decidió caminar por el pueblo. Quizás encontraría a alguien, un aliado. Encontró la vieja iglesia. Las puertas estaban abiertas. Dentro un hombre anciano, encorvado, barría el polvo del altar. «Buenas tardes», dijo Arturo. El hombre se volteó. Tenía ojos nublados por las cataratas, pero una sonrisa amable. «Buenas tardes, forastero. Pocos llegan aquí, y menos, se quedan. Conozco este lugar de hace mucho tiempo. Soy Arturo Valdés». Los ojos del hombre se abrieron. «Arturo, el esposo de Helenita. Santo Dios. Soy Panchito, el monaguillo. Bueno, ahora soy el cuidador. Panchito, te recuerdo, tú estabas enamorado de Elvira». Panchito se rió. Un amor tonto de juventud. Ella siempre fue demasiado para este pueblo. O eso creía ella. «Acabo de hablar con ella», dijo Arturo. «Vengo por un asunto de vida o muerte. Mi nieta. Elvira es la única que puede salvarla». Y se niega. Panchito suspiró, dejando la escoba. La soña Elvira. El odio la ha mantenido viva. Cuando sus padres murieron, cuando la mina cerró y la gente se fue, lo único que le quedó fue su rencor contra ti. Es lo único que la alimenta. Pero esto es una niña, Panchito. Para ella es tu sangre. «Mira», dijo Panchito acercándose. «La soña Elvira es dura, pero no es un monstruo. Su dolor es real. Ella no solo perdió a Elena, perdió el futuro». Mientras Arturo buscaba una solución en el pueblo fantasma, en Houston, Mateo Valdés caminaba por los pasillos esterilizados de la clínica. Los costos médicos eran astronómicos. Había liquidado sus inversiones personales y estaba empezando a usar el fondo de retiro de su padre. El administrador del hospital, un hombre amable pero firme, le había recordado que la cuenta debía mantenerse al día. «Señor Valdés», le había dicho, «entendemos su situación, pero los procedimientos que necesita Sofía son experimentales y altamente costosos». Mateo asintió sacando su tarjeta Black para cubrir el último cargo, pero sabía que el dinero se estaba convirtiendo en un problema casi tan grande como el tiempo. Llamó a su padre de nuevo, pero la llamada iba directo a un buzón inexistente. «Papá, ¿dónde estás? Por favor, contesta». Colgó, sintiendo el peso del mundo. Su padre siempre había sido el pilar, el hombre que resolvía todo con una calma que rayaba en lo filosófico. La preocupación es un interés pagado por adelantado sobre un problema que quizás nunca ocurra, le decía Arturo, citando a sus autores. «Enfócate en la acción, Mateo. Un paso a la vez». Mateo respiró hondo. Un paso a la vez. Tenía que confiar en su padre. Mientras tanto, él mantendría la línea financiera, aunque tuviera que pedir un préstamo contra la casa. Haría lo que fuera necesario. La familia era todo. De vuelta en la soledad, Arturo hablaba con Panchito. Perdió el futuro. «¿Qué quieres decir?» «El matrimonio de Helenita no era solo por estatus», explicó Panchito. «Era un rescate. El padre de Elvira y Elena, don Gonzalo, había apostado todo lo que quedaba de la fortuna Gámez en unos derechos de agua y unas tierras cerca de Arizona. Una inversión fallida. El político con el que Helenita iba a casarse iba a comprar esas tierras a sobreprecio, un favor político. Cuando tú y Helenita se fueron, el trato se cayó.
La familia Gámez quedó en la ruina total. Elvira culpa tu fuga de la caída de su casa. Arturo sintió como si le hubieran golpeado. Elena nunca le había contado esa parte. Ella solo había dicho que su hermana se oponía. Ella cargó con todo eso sola, murmuró Arturo. Se quedó aquí, viendo cómo su mundo se convertía en polvo, creyendo que fue por mi culpa. Y por la de Elena, añadió Panchito. Quizás es hora de que sepa la verdad. No toda, pero una parte. Panchito lo llevó a la sacristía. Rebuscó en un viejo baúl de madera. Después de que Elenita murió, mandaste un paquete, unas cartas de ella. Elvira no las quiso leer, las quemó en la plaza. O eso cree ella. Yo rescaté esto. Le entregó a Arturo un pequeño fajo de cartas, atadas con un listón azul desvaído. Era la letra de Elena. Yo no sé leer, dijo Panchito, pero siempre pensé que aquí había algo importante. Arturo abrió la primera carta. Estaba dirigida a Elvira. Mi querida hermana, leyó Arturo en voz baja. Perdóname. Sé lo que piensas de mí, pero no podía casarme con ese hombre. No era por Arturo, no del todo. Era por mí. Padre me confesó lo del trato. Iba a venderme, hermana, para cubrir una deuda de orgullo. No podía ser el precio de un error que él cometió. Prefiero ser pobre con un hombre que amo, que ser una garantía en una mansión. Arturo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Elena lo sabía. Ella no huyó solo por amor. Huyó de una mentira. Arturo caminó de regreso a la hacienda, las cartas en la mano. Se sentía como un hombre nuevo. Ya no era un suplicante. Era un mensajero de la verdad. Entró sin tocar. Elvira estaba sentada en la oscuridad, una silueta rígida. Te dije que te fueras. Y yo te dije que no me iría, respondió Arturo, su voz firme. Encendió una lámpara de aceite que estaba sobre la mesa, iluminando la habitación con una luz temblorosa. No vengo a rogarte, Elvira. Vengo a pagarte una deuda. Una que ni siquiera sabía que tenía. ¿De qué hablas? Hablo de esto. Puso las cartas sobre la mesa. Elvira las miró como si fueran serpientes. Cartas. ¿Crees que unas palabras pueden cambiar 40 años? Estas pueden. Arturo leyó. Leyó la carta de Elena, su voz rompiéndose a veces, pero nunca flaqueando. Leyó cómo Elena sabía del trato fallido, cómo su padre la iba a sacrificar. Leyó cómo Elena siempre había admirado la fuerza de Elvira, pero no podía seguir ese camino. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Elvira estaba pálida, sus manos aferradas a la silla. Mientes, susurró. Es un truco. Tú escribiste eso. Panchito las guardó. Tú las quisiste quemar. Elena te las mandó después de que Mateo nació. Quería que entendieras. Arturo se acercó. Tú has vivido 40 años creyendo que yo te robé a tu hermana y tu futuro. La verdad es que tu padre les robó el futuro a ambas. Y Elena escogió el único camino que le quedaba. Yo fui su escape, sí, pero no su razón. Elvira no dijo nada. Las lágrimas corrían por su rostro severo, silenciosas. Y hay algo más, dijo Arturo. Sacó su cartera. Cada mes durante 40 años he enviado dinero. No mucho, pero lo que podía. A la iglesia de la Soledad. Para el mantenimiento. Para Panchito. Para que si algún día Elena quería volver, tuviera un lugar al que llegar. Y cuando murió, lo seguía haciendo. Por ella. Por ti. Elvira lo miró. Su rostro una máscara de dolor y confusión. ¿Por qué? Porque Elena te amaba, Elvira. Y porque, a pesar de todo, eres familia. Elvira Gámez se quedó despierta toda la noche. Las cartas de Elena estaban en su regazo. 40 años de odio. 40 años de orgullo. 40 años de soledad. Todo construido sobre una mentira. Había culpado a Arturo por la ruina, cuando el culpable había sido su propio padre. Había culpado a Arturo por la muerte de Elena, cuando Elena solo había buscado la libertad. El odio había sido su combustible, como dijo Panchito. La había mantenido en pie mientras el mundo se desmoronaba. Pero ¿a qué costo? Había vivido como una fantasma en una casa muerta, mientras que Arturo, el hombre que despreciaba, había construido una vida, había tenido un hijo, tenía una nieta que ahora llevaba la sangre de Elena y que necesitaba de ella. Arturo había regresado, no con arrogancia sino con humildad, y le había traído la verdad,
un regalo doloroso que la liberaba de su propia prisión. Por primera vez en décadas, Elvira no sintió rabia, sintió vacío, y luego, una chispa, la niña, Sofía, el legado de Elena. Arturo no le había mostrado una foto, no había necesitado hacerlo. El orgullo, pensó Elvira, es un lujo que se paga con soledad. Había pagado suficiente. Al amanecer, salió de la hacienda. Arturo estaba dormido en la cabina de su camión. Ella golpeó la ventanilla. Arturo se despertó sobresaltado. Elvira lo miraba, sus ojos hinchados pero claros. «Arranca ese motor, Arturo Valdés», dijo, su voz ronca. «Tienes razón, la familia es la familia. Vámonos a Houston». La alegría de Arturo fue interrumpida por el rugido del viento. Miró al cielo. El horizonte, que había estado claro, ahora era una pared de color ocre, una tormenta de polvo. «No», murmuró Arturo. «Ahora no. Es la temporada», dijo Elvira, impávida. «Si no salimos de esta brecha antes de que golpee, nos quedaremos aquí una semana». Arturo no necesitó más advertencias. Subió a la cabina y encendió el motor. Elvira, con una pequeña maleta en la mano, subió al asiento del copiloto. «Agárrate», fue todo lo que dijo. El valiente rugió, dando la vuelta en la calle principal de la Soledad. Arturo condujo con una urgencia que no había sentido en años, pero la tormenta era más rápida. El viento golpeaba el camión con fuerza. La visibilidad se redujo a cero. El polvo se filtraba por cada rendija. El camión se detuvo. «No podemos seguir. No veo el camino», gritó Arturo por encima del viento. «El camino ya no importa», gritó Elvira. «Conozco esta tierra. Gira a la derecha. Aquí. Hay una vieja ruta de contrabandistas. Es peligrosa, pero nos saca al otro lado de la sierra». Arturo confió en ella. Giró el volante, sintiendo cómo el camión se hundía en la arena. Durante horas, lucharon contra la tormenta. Arturo manejando por instinto, Elvira guiándolo con una memoria antigua. Hablaron, no del pasado sino del presente. De Sofía. «Es valiente», dijo Arturo, como su abuela. «Elena no era valiente», dijo Elvira. «Era terca, igual que yo». Cuando finalmente salieron de la tormenta, el sol se estaba poniendo. Estaban en la carretera federal. Arturo tomó el teléfono. Tenía señal. Llamó a Mateo. «Mijo, la tengo. Tu tía Elvira viene con nosotros». Hubo un grito de alivio al otro lado. «Papá, gracias a Dios. Los estoy esperando. Tengo la tarjeta Black de la compañía lista. En cuanto crucen por Nogales, un jet privado los traerá directamente a Houston. No pierdan ni un minuto. Estamos en camino, hijo. Estamos en camino». La clínica en Houston era otro mundo. Un mundo de cristal, acero y silencio eficiente. Elvira, vestida con su severo traje negro, no parecía impresionada, pero Arturo vio cómo sus manos temblaban ligeramente. El procedimiento fue rápido. Los doctores trataron a Elvira con una deferencia que la desarmó. Era, después de todo, la salvadora. Cuando todo terminó, Elvira y Arturo fueron llevados a la habitación de Sofía. La niña estaba pálida, dormida, conectada a monitores. Mateo estaba a su lado, sus ojos rojos de agotamiento y alivio. «Tía Elvira», dijo Mateo, tomando la mano de la mujer. «Yo no sé cómo agradecerle». Elvira miró al niño, y luego a la niña. Vio el cabello oscuro de Elena, la barbilla de Arturo. Vio a su familia. «No hay nada que agradecer», dijo suavemente. «La sangre llama». Se sentaron los tres esperando. Horas después, Sofía parpadeó. Sus ojos se abrieron y enfocaron. Miró a Arturo. «Abuelo». Miró a Mateo. «Papá». Y luego miró a la extraña mujer sentada junto a su cama. Elvira se inclinó. «Hola, Sofía. Soy tu tía abuela, Elvira». Sofía sonrió débilmente. Arturo puso su mano grande y callosa sobre la mano arrugada de Elvira. Elvira la cubrió con la suya. 40 años de odio, borrados por el futuro. Arturo miró por la ventana del hospital. El camino había sido largo. La voz en la radio CB le había advertido, pero el destino no es una línea recta. A veces, para salvar lo que amas, tienes que entrar de frente al pueblo viejo de tus propios miedos, y darte cuenta de que la voluntad de superar el pasado es la fuerza más poderosa del universo. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión,
y acompañar a Arturo en su viaje. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que me ayudes a seguir creando. Por favor, déjame un comentario. Dime qué parte de la historia te gustó más, o qué lecciones te dejó. Tus palabras son mi combustible, y si aún no me sigues, te invito a hacerlo para no perderte ninguna de nuestras historias. Estamos construyendo una familia aquí. Quiero que este canal sea nuestro. ¿Qué tipo de historias te gustaría ver? ¿Qué asuntos te preocupan? Déjame tus ideas en los comentarios. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me da mucha alegría saber hasta dónde viajan nuestras reflexiones. Como agradecimiento por tu apoyo, y como una forma de cuidar de nuestra comunidad, he dejado fijado en el primer comentario unas recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar, para que te cuides, mientras disfrutas de nuestras historias. Gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja a ti y a toda tu familia. Nos vemos en la próxima reflexión.